España aparta de mí este cáliz marca el compromiso último y definitivo de Vallejo, con un ideal de vida y de lucha al lado de los desheredados y la construcción de un socialismo humanista y democrático que permita el desarrollo de todas las potencialidades humanas. Sean bienvenidos al documental de España aparta de mí este cáliz y conoce un poco más de César Vallejo, el poeta universal. A continuación les presento a mi familia vallejiana número 5, que está conformada por Zulma Quispe, Franco Ramírez, Alison Rangel, Susan Rivera, Joaquín Sandoval, Romina Santos, Yomira Taipe, Rocío Vargas, Maricielo Ceballos. Y el día de hoy se presentará nuestro proyecto de difusión cultural. El más grande poeta nacional, César Vallejo, nació el día 16 del mes marzo del año 1892, residiendo en la localidad de Santiago de Chuco. Él fue el hijo del señor don Francisco Vallejo. Su madre fue doña María de los Santos Mendoza. Él era el menor de 11 hermanos. Tuvo sus estudios primarios en su localidad y realizó su bachillerato en la Universidad Nacional de San Nicolás, ubicada en Huamachuco. Durante la década de 1913 ingresó a la Universidad de la Libertad, Trujillo. Aquí logró licenciarse de la carrera de filosofía y también en la de letras. Su tesis estuvo enfocada en el romanticismo y en la poesía castellana. Fue durante este tiempo que estuvo asociado a los llamados grupos norteños, encabezado por Víctor Raúl Aya de la Torre, Alcides Espelucín, Antenor Orrego, Macedonio de la Torre y entre otros. Durante la época de 1918 viajó hacia la ciudad de Lima para realizar su doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pasando los años, en 1920 el poeta estuvo involucrado y fue inculpado de un incidente y como resultado fue arrestado y acusado injustamente. Durante el incidente, y gracias a José Carlos Godoy, su abogado, Vallejo fue liberado y esta experiencia dejó una huella imborrable en su vida. Así fue como decidió viajar a Europa durante el año 1923. Viajó por muchas ciudades del continente europeo. Algunas de estas fueron Moscú, pasando por Madrid, París, Bruselas, pasando por la Unión Soviética. En su regreso a la ciudad de París, rompió toda conexión con el Acre, ya que solo era un simpatizante, y fundó la ID marxista peruana comunista en París. En 1929 fue expulsado de París por su militancia comunista y se fue a España. Durante esta época se unió al Partido Comunista de España en 1931. Después regresó a París para pasar a la clandestinidad. Aquí se casó con Georgette en 1934 y pronto regresó al país de España, lugar que inició el conflicto civil, y esta experiencia le ayudó a la escritura de su libro España aparta de mí este cáliz. Participó del Congreso Internacional de Escritores Antifascistas de Barcelona en 1934. El fatal día 15 de abril de 1938 falleció. En este país, donde estaba residiendo, París, lejos de casa, César Vallejo no solo en la cúspide de toda literatura peruana, sino de las más brillantes y las más brillantes aventuras estéticas del siglo XXI. Sin interés nacionales, Vallejo fue ante todo un gran poeta, uno de los más grandes poetas de la lengua, probablemente, con mucho, el más grande de América Latina, y ha dejado una importante huella en la poesía española contemporánea. La vibración poética también se hace presente en algunos de sus ejercicios narrativos y exploraciones dramáticas de superación del lenguaje teatral tradicional. El valor de la perseverancia. Meneses, en su página 425, nos relata que César Vallejo escribió la mayoría de sus obras en París. Nadie sabe si acá en Perú su vida hubiera sido mucho mejor, pero no se debe confundir el gran sentimiento que tuvo por París con su adaptación.
A pesar de que llegó a compenetrar mucho su creatividad con aquel país, nunca dejó tener su alma peruana. Lo que tenía siempre presente en la mente era todo lo que había vivido acá en Perú. Asimismo, César Vallejo demostró mucho su creatividad de muchas maneras. Una de ellas es la política. Asimismo, también se encargó de buscar el lado positivo a todos los obstáculos y problemas que se le presentaban en su día a día. Y ahí se demostró su perseverancia sin desmayar hasta lograr ser uno de los mejores poetas. César Vallejo expresa sus ideas de solidaridad en España aparta de mí este cáliz, donde se menciona cómo el egoísmo y la codicia del ser humano destruye por sí mismo y la solidaridad es el único valor que se puede usar para contrarrestar esta destrucción. Con el texto que se ha mencionado, se puede comparar con la situación actual de nuestra sociedad. La inestabilidad política ha demostrado un lado de la población muy crudo. La gente no sabe qué quiere y solo busca beneficio propio. Solo los que realmente sienten de corazón pueden hacer las cosas correctas y de manera desinteresada. Esta obra es muy cruda y realista en el aspecto de cómo la sociedad puede ser su propio enemigo. Y la idea más importante es que cada uno es parte del cambio, al hacer acciones correctas, pese a lo terrible que pueda ser la situación. Durante esta situación de inestabilidad e irresponsabilidad política, los seres humanos están asimilando una posición de solidaridad y empatía, que aún está en proceso de adaptación para toda la sociedad. En estos momentos, lo mejor que se podría hacer es mantener la calma ante la crisis. Es momento de olvidar nuestros instintos egoístas y hacer que la solidaridad sobresalga en nuestros valores para poder seguir adelante en esta situación tan dura. César Vallejo expresa notariamente en sus poesías su enorme deseo por la justicia social de toda la humanidad. Al respecto, Tábara considera que uno de los poemas que representa este sentido de justicia es uno influenciado por la injusticia que le arrebató su libertad. Es el poema Muro Noroeste del poemario Escalas Melografiadas, en la cual expresa que la justicia es indiferente y que actúa bajo las sombras. La política en el Perú ha demostrado que la ley y los procesos no son justos ni equitativos. Las personas solo buscan manipular con su dinero para beneficio propio. Es poca la gente que aplica la justicia teniendo sus principios y respeto por los demás. La obra hace tomar conciencia respecto a que Vallejo tenía una postura clara de sus principios. Él prefería ser pobre antes de obtener el dinero fácil, pese a que él venía de un mundo lleno de carencias y dificultades. Como un ejemplo reciente tenemos el caso de Johnny Depp y de Amber Heard, los casos de vacancia de presidentes corruptos, entre otros. Se espera que las personas reflexionen para asumir sus valores esenciales a favor de la humanidad, siendo justos y respetando los derechos de los demás. Vallejo, después de la publicación de su poema, esto causó mucha controversia entre aquellos que acogieron su libro y otros que sintieron que era inapropiado e incomprendido. Se destacó una persona emprendedor por ser imaginativo, capaz de crear e innovar diferentes libros poéticos, etc., creando un ambiente positivo y disciplinado en común con los demás. Es muy admirado por la sociedad. El gran emprendedor que es Vallejo, con una actitud que le permite visualizar oportunidades y aprovecharlas. La admiración, las ganas de salir adelante a pesar de las críticas que recibía por la publicación de sus libros. Cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de la innovación, de la creencia que se puede lograr.
Vallejo saltó a la fama en vida, publicando sus dos primeras colecciones poéticas. Tras la publicación de 2 de sus libros, César Vallejo generó polémica entre quienes acogieron con beneplácita sus colecciones y quienes lo consideraron inapropiado. Aún así, admiran y valoran el trabajo del poeta al escribir poesía que lo relacionan con su vida. Puede ejecutar tanto en lo personal como en lo profesional para salir adelante. Finalmente, hacemos un llamado a una mayor conciencia y reflexión para los jóvenes. Luchen por sus metas sin importar cuántos obstáculos se enfrenten. El escritor Ortega nos menciona que Vallejo tuvo que enfrentar diversos problemas económicos en su vida universitaria. Esto le llevó a buscar trabajo y dejar de estudiar, pues Vallejo no contaba con los recursos suficientes para poder continuar con sus estudios. César Vallejo no descansó hasta conseguir un trabajo que le ayudara a salir adelante y así él pudiera continuar con sus estudios universitarios. César Vallejo nos demuestra así el valor de la perseverancia. Gracias a su esfuerzo, él se pudo graduar como bachiller en su tesis del romanticismo y así él se convirtió más adelante un poeta destacado en las poesías y en sus obras literarias. 2. Emprendimiento cultural. Tipos de emprendedor. Alcaraz sostiene que existen diversos modelos de emprendedor y los divide en 5 tipos. El emprendedor administrativo es aquel que investigando y capacitándose crea nuevos estudios para perfeccionar su modelo de trabajo. Por otro lado, el emprendedor oportunista es el que se mantiene informado de las oportunidades que se le puedan presentar. Y luego estarían los emprendedores adquisitivo, innovador e imitador, quienes son los innovadores. El adquisitivo es el que innova para mejorar como emprendedor. El innovador es el que crea nuevas unidades independientes que se convertirán en nuevos ingresos. Y el imitador es el que innova usando las bases ya establecidas. Esto quiere decir que los distintos tipos de emprendedores dependen de muchos factores que intervienen en la creación de una empresa, como son su educación y el entorno en el que está inmerso el emprendedor. También influyen las características emprendedoras que hayan tenido en su formación escolar y las características que obtendrán en su formación empresarial. Por eso, un emprendedor para poder salir adelante tiene que esforzarse y trabajar todos los días desde muy temprano, para que pueda tener resultados a nivel económico y para que su emprendimiento crezca. El documental peruano está aumentando en calidad y cantidad. Centros académicos, casas productoras, grupos de trabajo y organizaciones han desarrollado documentales para registrar y promover temas tan importantes como la historia y circunstancias de la nación peruana. El documental peruano es un arte de conservación y modificación en el que se insertan formas y relatos actuales. Por tanto, la variedad de temas y la búsqueda de voz interior han sido constantes en la historia del cine documental. Este espíritu es el elemento probado del movimiento independentista peruano. Mario, España aparta de mí este cáliz, está conformado por 15 poemas. Sin duda, un homenaje por parte de César Vallejo, inspirado en la Guerra Civil 1936 y 1939. En otras palabras, el Aedo muestra en sus obras temas basados en el cristianismo, ya que en sus poemas destaca el sufrimiento, el dolor y la esperanza. Ya que España aparta de mí este cáliz, expresa la desdicha experimentada por la población española, también llamada Madre Patria. La Guerra Civil Española perjudicó el entorno social. Obreros, campesinos, aldeanos, analfabetos y moradores sin vínculo político, por quienes el poeta sentía apego, muestra que recuerda su experiencia con la pobreza y el pueblo peruano. La temática de la obra España, aparte de mí este cáliz, muestra que hay influencias de izquierda, pero esto no define a la obra como tal, ni a su mensaje que nos quiera decir, ya que César Vallejo señala que hay una jerarquía y diferencias de clases sociales, que esto ha generado problemas en la sociedad y que él busca solucionar
esta problemática sosteniendo el pensamiento marxista. Según el escritor George Lambie, en 1931, advirtió que la idea política comunista de Vallejo no tenía un límite sobre la guerra civil española del poemario España aparte de mí este cáliz. Hombre de Extremadura, oigo bajo tu pie el humo del lodo, el humo de la especie, el humo del niño, el humo solitario de 2 trigos, el humo de Ginebra, el humo de Roma, el humo de Berlín y el de París, y el humo de tu apéndice penoso, y el humo que al fin sale del futuro. Oh vida, oh tierra, oh España, onzas de sangre, metros de sangre, líquido de sangre, sangre a caballo, a pie, mural, sin diámetro, sangre de 4 en 4. Sangre de agua y sangre muerta, di la sangre viva. Extremeño, o no ser aún ese hombre por el que te mató la vida y te parió la muerte, y quedarse tan solo, verte así, desde este lobo, como sigues arando en nuestros pechos. Extremeño, conoces el secreto en 2 voces, popular y táctil del cereal, que nada vale tanto como una gran raíz en tronce de otra. Extremeño, acodado representando al alma en su retiro, acodado a mirar el cadáver de una vida en una muerte. Extremeño, y no ver tierra que hubiera en el peso de tu arado, ni más mundos que el color de tu yugo entre 2 épocas, y no ver el orden de tus póstumos ganados. Extremeño, dejásteme verte desde el lobo, padecer, pelear por todos y pelear para que el individuo sea un hombre, para que todo el mundo sea un hombre y hasta los animales sean hombres. Un caballo, un hombre, un reptil, un hombre honesto, la mosca, un hombre, y hasta el ribazo, un hombre, y el mismo cielo, todo un hombrecito. Luego, retrocediendo desde Talavera, en grupos de a uno, armados de hambre, en masas de a uno, armados de pecho hasta la frente, sin aviones, sin guerras, sin rencores. El perder a la espalda y el ganar más abajo del plomo. Heridos mortalmente de honor, locos de polvo, el brazo a pie, armado por las malas, ganando en español. A toda la tierra, retroceder aún y no saber dónde poner su España, dónde ocultar su beso de orbe, dónde plantar su olivo de bolsillo. Y más tarde, más desde aquí, desde el punto de vista de esta tierra, desde el duelo al que fluye el bien satánico, se ve la gran batalla de Guarnica, lit a priori, fuera de la cuenta, lit en paz, lit de las almas débiles contra los cuerpos débiles, lit en que el niño pega sin que nadie que pegará, bajo su atroz dictongo y bajo su habilismo pañal,
y en que la madre pega con su grito, con el dorso de una lágrima, y en que el enfermo pega con su mal, con su pastilla y su hijo, y en que el anciano pega con sus canas, sus siglos y su palo, y en que pega el prestíbero con Dios. Más desde aquí, más tarde, desde el punto de vista de esta tierra, desde el duelo al que fluye el bien satánico, se ve la gran batalla de Guernica. Lida priori, fuera de la cuenta. Lide paz, lide las almas débiles contra los cuerpos débiles. Lide en el que el niño pega, sin que le diga nadie pegara. Bajo su atroz dictongo y bajo su habilísimo pañal, y en que la madre pega con su grito, con el dorso de una lágrima, y en que el enfermo pega con su mal, con su pastilla y su hijo, y en que el anciano pega con sus canas, su siglo y su palo, y en que pega el presbítero con Dios. Y la pólvora fue de pronto nada, cruzándose los signos y los sellos, y a la explosión salióle al paso un paso, y al vuelo a cuatro patas otro paso, y al cielo apocalíptico otro paso. A las 7 metales la unidad, sencilla, justa, colectiva, eterna. Málaga, sin padre ni madre, ni piedrecilla, ni horno, ni perro blanco. Málaga, sin defensa, donde nació mi muerte dando pasos, y murió de pasión mi nacimiento. Málaga, caminando tras de tus pies, en éxodo bajo el mal, bajo la cobardía, bajo la historia concava. Indecible, con la yerna en tu mano, tierra orgánica, y con la clara en la punta del cabello, todo el caos. Málaga huyente, de padre a padre, de hijo a tu hijo, a lo largo del mar que huye del mar, a través del metal que huye del plomo, al ras del suelo que huye de la tierra, a las órdenes de ¡ay!, de la profundidad que tanto te quería. Málaga a golpes, a fatídico coágulo, a bandidos, a infiernazos, a cielazos, andando sobre el duro vino, en multitud, andando sobre la espuma lila, de uno sobre un huracán estático y más lía, al compás de las dos costillas que se matan. Málaga, de mi sangre diminuta y mi coloración a gran distancia. La vida sigue con tambor a tus honores alazares, con cohetes a tus niños eternos y con silencio a tu último tambor, con nada a tu alma y con más nada a tu esternón genial. Málaga, no te vayas con tu nombre, que si te vas toda, hacia ti, infinitamente toda, en son total, concorde con tu tamaño fijo en que me aloco, con tu suela feraz y su agujero y tu navaja antigua, atada a tu hoz enferma, y tu madero atado a un martillo. Málaga literal y malagueña, huyendo a Egipto, puesto que estás clavada, alargando en sufrimiento idéntico tu danza, disolviéndose en ti el volumen de la esfera, perdiendo tu botijo, tus cánticos, huyendo, con tu España exterior y tu orme innato. Málaga por derecho propio, en el jardín biológico, más Málaga, Málaga en virtud del camino, en atención al lobo que te sigue y en razón del lobezno que te espera. Málaga que estoy llorando, Málaga que lloro y lloro. Tras el proyecto presentado, se puede interpretar que Vallejo, en su obra España aparta de mí este cáliz, muestra el sufrimiento de una España devastada por la guerra civil que vivía en esos años, resaltando en cada uno de sus poemas los valores, pero también las consecuencias ante los hechos sucedidos. En estos últimos tiempos seguimos viviendo situaciones de conflicto, de guerra, por lo cual es muy importante poner en práctica los valores demostrados por el Aedo en su obra.